el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito, no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Alégrense los cielos y la tierra, todos. Alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Todos. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Todos. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Todos. Alégrense los cielos y la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él. Y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron,
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en este día, en esta reflexión, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Les invito a que todos digamos esta oración. Todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente, llénanos plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis, hoy con Daniela, mi sobrina, compartiendo la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, en este día último del año, 31 de diciembre, la palabra de Dios nos tiene un mensaje muy bonito. Hoy la palabra nos va a hablar acerca de los falsos profetas. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca del anticristo. Ustedes han oído que los hermanos evangélicos han inventado por todo el mundo y han dicho: el anticristo es el Papa. El Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la ramera. Y esto lo han inventado los hermanitos evangeliquitos, sembrándole piojos a los católicos. Hoy, último día del año, la palabra de Dios nos enseña y nos va a mostrar. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos, lo van a oír con sus propios oídos. ¿Qué es un anticristo? ¿Quién es el anticristo? Y ustedes van a ver con la palabra de Dios que el Papa no es el anticristo, que eso es un invento de las sectas protestantes que andan buscando a quién devorar, a quién engañar, a quién colocarle piojos. Y si ustedes, los católicos, que se ha confundido al oír: es que el Papa es el anticristo porque metió ídolos en el Vaticano, aprovecharon la ocasión para hacer propaganda negativa en contra del Papa. Quieren tapar el sol con un dedo. Pero hoy la palabra de Dios, con mucho cariño, con mucho respeto, le va a mostrar a los hermanos protestantes
que están en un error. Por eso te invito a que busques tu Biblia, a que busques un cuaderno, un lápiz, escribas, abre la Biblia y estudia con nosotros la palabra de Dios. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Repito, esta cita bíblica, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. A los hermanos protestantes no les gusta que la lean, y cuando la leen la malinterpretan. Y ustedes lo van a ver con sus ojos y lo van a oír con sus oídos. Hoy, último día del año, la palabra de Dios nos da un regalo. La palabra de Dios nos muestra el engaño que hacen, que tienen las sectas protestantes, los falsos pastores, para que los católicos se alejen de la iglesia. Como sacerdote quiero predicárselo, pero quiero que usted lo tenga presente, busque su Biblia, para que no se deje confundir, para que no se deje engañar. Oído al tambor, paren la oreja, escuchen. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Escuchen. Hijos míos, esta es la última hora. Hijitos, hermanitos, esta es la última hora. Este es el último momento. Este es el último día de este año. La última hora. En el último instante, la palabra de Dios nos quiere dar un mensaje. Oído al tambor, escuchen. ¿Qué pasa en la última hora? ¿Han oído ustedes? Durante este año, en muchas ocasiones, ustedes oyeron, escucharon comentarios, leyeron revistas, escritos, anuncios, panfletos, como quiera llamarlo. ¿Qué han oído? Que iba a venir el anticristo. Ustedes han escuchado que se ha hablado del anticristo. Anticristo es aquel que está antes de Cristo, que quiere ocupar el lugar de Cristo, con doctrinas, con enseñanzas. Durante este año, en algún momento, ustedes escucharon que los hermanos protestantes dijeron: ese papa es el anticristo, aquel yo no sé qué es el anticristo, la iglesia católica tiene el anticristo. ¿Lo han oído? Significa que ha llegado la última hora. Pero paren la oreja y dense en cuenta que es un anticristo y que es un falso profeta que anuncia mentiras, papel que están cumpliendo los pastores protestantes, y han infestado de piojos a muchos que dicen ser creyentes en Cristo. Han escuchado que había venir el anticristo. Han escuchado hablar de un anticristo. Ellos dicen, es el Papa. Vamos a ver si es verdad que es el Papa. Según la Biblia. Paren la oreja. Oído al tambor. Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya. O sea que según la Biblia, ¿cuántos anticristos son? Escuchen con atención. ¿Cuántos? Muchos anticristos han aparecido ya. Repítalo una vez más para que ustedes se den cuenta que el anticristo no es uno solo. ¿Son cuántos? Muchos anticristos han aparecido ya. Según la palabra de Dios, no es un anticristo. Cuando los protestantes dicen el Papa es el anticristo, el que se va a colocar en vez de Cristo, sépalo bien que no es uno, el Papa sí es uno. Muchos anticristos han aparecido ya. Ahora, según la Biblia vamos a ver qué es un anticristo. Y según los protestantes vamos a ver quién es el anticristo. Ellos dicen el Papa Francisco es el anticristo, el Papa Benedicto XVI es el anticristo, el Papa Juan Pablo II es el anticristo. Todos los papas han sido anticristos. Oiga, dice la palabra de Dios que los anticristos que han aparecido no es uno solo, son varios. Tienen algunas características y ustedes la van a oír y la van a ver con sus oídos y la van a ver con sus ojos. Paren la oreja, oído al tambor. Por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Ahora nos damos cuenta de que es la última hora porque han aparecido muchos anticristos en este año. Escuchen. De entre ustedes salieron. Vuélvalo a repetir para que ustedes se den cuenta.
para que usted lo constate con sus oídos y lo vea con sus ojos. ¿De dónde salieron los anticristos? De entre ustedes salieron. Una vez más, para que usted comprenda que el anticristo es aquel que se sale de la iglesia que Cristo dejó. Oigan. De entre ustedes salieron. Ahora ayúdenme a sumar, restar, multiplicar y dividir para sacar quién es el anticristo. ¿Quiénes son las personas que dicen, cuando yo era católico, era un borracho? Cuando yo era católico, era un tomador. Cuando yo era católico, era infiel a mi mujer. Cuando yo era católico, hacía esto, hacía aquello. Oiga, la palabra de Dios dice que los anticristos son aquellos que se han salido de la iglesia de Cristo. Por eso los protestantes son llamados anticristos, porque se han salido de la única iglesia que fundó Cristo. Y entonces están como los niños que se portan mal. ¿Quién lo hizo? Y señalan al compañero que no se porta mal. ¿Quién es el anticristo? Señalan al Papa y dicen, el Papa es el anticristo. Pero la palabra de Dios hoy nos enseña que el anticristo no es uno, sino son varios. ¿Y quiénes son esos varios? Los que se han salido de la iglesia católica y se han ido a fundar sectas protestantes. De entre ustedes salieron. Ellos dicen, cuando yo era católico, en los últimos tiempos, en este último día del año, la palabra de Dios nos quiere mostrar que hay varios anticristos. Presten atención. De entre ustedes salieron, yo era católico, anticristo. Eso se llama pecado de apostasía. Escuchen. Pero no eran de los nuestros. Pero realmente no era un católico auténtico. Nunca fue a misa con cariño, con amor, con devoción. Nunca se confesó como Dios manda. Nunca leyó la Biblia, nunca rezó el rosario. Nunca participó activamente de las cosas de Dios. Y dicen, yo fui católico y fui un borracho y fui esto. Claro, un católico chimbo, un católico pirata, un católico lai. De entre nosotros salieron, sí, pero no eran de los nuestros. Escuchen. Pues si hubieran sido de los nuestros, si fuera sido un verdadero católico, auténtico, original, oigan, habrían permanecido con nosotros. Fuera sido católico siempre. Entonces la palabra de Dios hoy nos muestra que sí hay anticristo, sí. No dice que es el Papa, porque el Papa todavía permanece con nosotros. El Papa está con nosotros. El Papa Benedicto XVI renunció, pero aún es católico y está con nosotros. Óigame, el anticristo es aquel católico, aquel cristiano que se apartó de la iglesia católica, se alejó de la iglesia católica y se fue a fundar una secta, cometió el pecado de apostasía, se fue detrás de una secta y eso es un anticristo. Los hermanos protestantes son anticristo. ¿Por qué son anticristo? Porque se han ido de la iglesia católica a fundar otra secta. ¿Pero qué de malo tiene si es el mismo Dios? Vamos a ver, vamos a colocar algunos ejemplitos en este último día del año para que ustedes se den cuenta qué es lo que hace un anticristo. Por ejemplo, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 54. Cuando los protestantes están ante la hostia consagrada, dicen, eso es mentira que hay que comulgar. Eso es mentira que Jesucristo quedó en un pedazo de pan. Eso es mentira de que Jesús esté en la Eucaristía. Oiga, vamos a ver qué dijo Cristo. El anticristo es aquel que está en contra de la doctrina de Cristo. Y si Jesús enseña que en la hostia consagrada Él está, y que para poder entrar al cielo y tener vida eterna hay que comer su cuerpo y su sangre, y los protestantes enseñan lo contrario, entonces por eso lo llamamos anticristo. Oído al tambor, paren la oreja. San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre
vive de vida eterna. Y como premio, yo lo resucitaré en el último día. Los protestantes dicen que es un anticristo. Los que dicen eso de la hostia consagrada es mentira, no hay que comer ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Ahora comprenden que es un anticristo. Otro ejemplo, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesucristo enseñó y dejó a apóstoles para el perdón de los pecados. Jesucristo enseñó que sí hay poder en los hombres para perdonar los pecados. Y dejó a los apóstoles con la autoridad, San Juan 20, 21 al 23, con la autoridad de perdonar los pecados. Eso lo enseñó Cristo. ¿Qué es un anticristo? Aquella persona que enseña lo contrario y dice no hay que confesarse con un hombre pecador, no hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Si la Biblia dice que Jesús dejó a los apóstoles para perdonar los pecados, y hay personas que dicen que no se pueden perdonar los pecados a través de un hombre, entonces eso es un anticristo. Presten atención. Doctrina de Jesucristo. Oído al tambor. Juan 20, 21, 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Oído al tambor, doctrina de Cristo, perdón de los pecados a través de un hombre. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesús enseña que sí hay hombres con el poder de perdonar los pecados. Los protestantes enseñan que no hay que confesarse. Ahora, ¿qué es un anticristo? Aquella persona que está enseñando lo que los falsos pastores están diciendo. No hay que confesarse. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Doctrina de Cristo. María es la madre de todos los discípulos. Sí. Doctrina del anticristo. María es una mujer cualquiera, María no es mi madre. Si Cristo nos dejó a María como la madre de todos los discípulos, y eso lo enseñó estando en la cruz, los anticristos enseñan lo contrario. ¿De dónde salieron? De entre nosotros. Pero no eran de los nuestros, porque no permanecieron en la doctrina de Cristo. Oído al tambor. Doctrina de Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25 y siguiente. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Oído al tambor, ahí viene. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. En español, si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, tenemos a María por madre. Eso lo enseña Cristo en la cruz. ¿Qué enseña el anticristo? María es una mujer cualquiera. María no es la madre de Dios. María no es mi madre. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Mateo capítulo 1, versículo 23. Doctrina que Dios nos enseñó. La doctrina protestante es del anticristo porque está en contra de lo que Cristo enseñó. Padre, ¿usted no quiere a los protestantes? Sí, los quiero, los amo. Pero la doctrina que ellos están enseñando está mal. Viene del anticristo. Y como hoy es el último día del año, como hoy es el último día, la palabra de Dios nos enseña que hay que corregirla. Oído al tambor. Doctrina de Dios. ¿Cuántos hijos tuvo María? Doctrina de Dios. Y ustedes han oído la doctrina de los anticristos. Escuchen, Mateo 1:23. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen?
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cuántos hijos según la Biblia tuvo la Virgen María? 1. Doctrina de Dios. Según los protestantes, ¿cuántos hijos tuvo María? Muchos. ¿Qué es un anticristo? Aquel que se sale de la doctrina cristiana auténtica, la doctrina bíblica, y se va detrás de otras doctrinas, se va detrás de otros caprichos, se va detrás de pensamientos de falsos pastores. Ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 18. Para ser discípulo de Jesucristo hay que recibir el sagrado bautismo. Según los protestantes, según el anticristo, ellos han enseñado que el bautismo no es necesario, que los niños no se deben bautizar. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Mateo 28, 18 nos enseña que a través del sagrado bautismo. Oído al tambor, paren la oreja. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera nos hacemos discípulos de Cristo? Paren la oreja, oído al tambor, doctrina de Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Según Cristo, su doctrina nos enseña que por medio del bautismo nos hacemos discípulos de Él. Según los evangélicos, enseñan que no es necesario el sagrado bautismo. Ahora, ¿qué es un anticristo? Aquella persona que dice creer en Cristo y anda cambiando la doctrina, anda enseñando cosas falsas, anda enseñando cosas que no son. Por eso la palabra de Dios hoy nos da una enseñanza. Hoy nos da una enseñanza grande. Y la enseñanza es que el anticristo es aquella persona que se ha salido de la iglesia de Cristo, que se ha salido de la iglesia que dejó Cristo, Mateo capítulo 16, versículo 18, y se ha ido a fundar otra iglesia y se ha ido a enseñar otras cosas. Escúchenlo, de Mateo 16, 18, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Oído al tambor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra de Dios enseña que Cristo fundó una iglesia. Los protestantes enseñan que ellos fundaron la iglesia y que esa es la iglesia de Cristo. Eso es doctrina del anticristo. Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos estar pendientes de que esa doctrina no es de Cristo. Sigamos con San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2. Estamos leyéndola desde el 18. Oído al tambor. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiera sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Oído al tambor, escuchen lo que viene. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Pero esto sucedió, aparecieron los anticristos para que ustedes se den cuenta que no son cristianos y no son de los nuestros. Escuchen. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Por lo que a ustedes toca, católicos, al finalizar este año, en el último día del año, a través de la unción del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, les estoy mostrando el verdadero conocimiento de la palabra de Dios, para que no se dejen engañar, para que no se dejen embaucar por falsos pastores
que están enseñando mentiras. Siga, por favor. Les he escrito, no porque ignoren la verdad. Y se lo digo no porque ustedes no lo sepan, no porque ignoren la verdad y el conocimiento, no porque ignoren la palabra de Dios. ¿Por qué? Escuchen. Sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Porque ustedes conocen la verdad y no deben dejarse llenar la cabeza de mentiras, no deben dejarse engañar, no deben dejarse confundir. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones. Amén. Desde ya, queridos hermanos, les deseamos un feliz año a todos. Que el Dios Altísimo les cuide, les proteja en este día y les permita comenzar a todos nosotros, a quienes escuchamos el Evangelio del día, un feliz año lleno de muchas bendiciones, lleno de muchas metas, sueños. Que el próximo año que Dios nos regale sea para nosotros grande, sea para nosotros de oportunidades, sea para nosotros la manera de acercarnos al Todopoderoso. Vamos a pedirle a Dios la bendición en este día, al finalizar este año, y que esta bendición venga sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre cada una de las personas con las que habitamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame en nuestros trabajos, en nuestras tierras, en nuestros campos, que se derrame en nuestra familia y en nuestros hogares. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz año, un feliz día para todos. Los queremos mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del día con el padre Marcos Galvis.